estamos viendo cifras de avance de contagios del COVID en diversos países del mundo impulsados por variantes. En este momento, pues una de las variantes que está generando mayor número de contagios y también preocupación es la Delta, anteriormente conocida como India o identificada originalmente en la India. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Rafael Lozano, profesor del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Doctor, bienvenido al programa, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pascal. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Un saludo a su amable auditorio. Bueno, estamos viendo un repunte en México, particularmente en algunos estados. ¿Qué datos tenemos, doctor, como para pensar que México está comenzando a verse en México una tercera ola del COVID? Nuevamente, lo que nos sucede en México es que tenemos el registro de lo que está pasando al final de los acontecimientos, pero nos hace falta conocer qué es lo que los está generando. Es decir, estamos viendo más casos, sobre todo en personas jóvenes, pero no sabemos si se trata de del virus ancestral, el original, o de alguna de las variantes. Eso se llama vigilancia genómica o vigilancia genética que hacen los países y que reportan un número de secuenciaciones sobre los casos que están registrando. En México tenemos presencia, por supuesto, de la variante inglesa, de la variante sudafricana y de la variante brasileña y también de la variante de la India, y se habla de variantes mexicanas. Pero no sabemos bien a bien cuál es la que más está afectando este incremento. Déjeme interrumpirlo un momento porque ayer revisaba los datos de secuenciación genómica que compila la Universidad Johns Hopkins y México aparece pues en el lugar 69 del mundo en cuanto a muestras secuenciadas por número de casos confirmados. ¿Tendríamos que estar secuenciando más en México? Definitivamente, Pascal, pero el COVID se ha encargado de evidenciar las desigualdades entre los países. Mire, Pascal, el mundo ha realizado hasta la fecha 2 millones de secuenciaciones. Este, no sé si exista la palabra, o de secuencias genéticas, es mejor, Sí. mejor la expresión. Y de ellas la mitad han sido en dos países, en el Reino Unido y en Estados Unidos. México definitivamente sí está a la saga en términos de lo que deberíamos de saber. Nuevamente estamos centralizados en el INDRE, pocos laboratorios que están ayudando al INDRE, biotecnología de la UNAM, pero no necesariamente tenemos la capacidad de respuesta que necesitaríamos. Y por otro lado, estar haciendo quizás algunos muestreos aleatorios y no nada más quedarnos con los casos que estamos recibiendo con cierta gravedad. Es un problema digamos, de incapacidad económica o es un problema de prioridades en el caso mexicano, porque bueno, finalmente sabemos que México es un país en desarrollo, nadie lo duda, pero también es la decimoquinta economía del mundo o por ahí. Pues ¿tendría México, la pregunta concreta es, ¿tendría México la capacidad de hacer más secuencias genómicas? Yo pienso que sí, yo Ujú, pienso que tiene el capital humano ujú. y también considero o coincido que tiene que ver con una mezcla de lo que usted decía, Pascal, pero sobre todo determinación de prioridades. ¿Se acuerda cuando las pruebas se hacían en menor cantidad? Sí, Empezaron a hacerse pruebas, pero no PCR, sino se empezaron a hacer antígenos, sí. que son mucho más baratas, y esas no sirven para hacer la secuencia genética. Entonces, nuevamente, la forma de resolver el problema es lo que nos está conduciendo a seguir navegando en la oscuridad. En México hay bastantes laboratorios que pudieran estar implementando esta técnica.
Escuchaba yo a un especialista del Laboratorio de Biotecnología de la UNAM que decía que apenas se están haciendo unas 1,200 secuencias mensuales. No sé cuántas tendrían que estarse haciendo, pero parecen pocas, ¿no? Bueno, se han hecho, de acuerdo con GISAID, se han hecho 13,000 a lo largo de la epidemia. Ayer reportó el Consejo que se encarga de hacer la secuencia genética, 4,000 secuencias del 1 de mayo al 16 de junio. Es una buena cifra, pero eso no sube del 5%. Entonces sí deberíamos de tener al menos un 15% de secuencias, pero unas de ellas aleatorias, de tal manera que pudiéramos entender qué es lo que está pasando en Baja California Sur, qué es Ujú. lo que está pasando en Quintana Roo, en Yucatán, porque definitivamente la geografía nos hace pensar más en que es la variante brasileña la que está ingresando al país que la variante de la India, que por supuesto se está yendo a Europa y a África. Sí. Digo, la que nos tiene pues impactados por su nivel de transmisión y leía yo datos que encontraron en Australia, que la Delta se contagia incluso pasando una persona frente a la otra, pero pues la brasileña no, como decimos en México, no canta mal las rancheras. La brasileña es también muy contagiosa. Nuestras estimaciones, Pascal, en términos de las proyecciones que estamos haciendo, están basadas en cómo se va a dispersar en el país la variante brasileña P1, y eso nos trae en realidad dos características particulares. Un grupo de estados están presentando en este momento un incremento Ujú. en los casos, que posiblemente lleguen a lo máximo antes del mes de octubre, y otro grupo de estados ahorita no es tan fuerte el incremento, pero su incremento va a postergarse justamente después de octubre, y en enero, diciembre, enero estaremos en el máximo. Entonces, es muy claro que el país ya no se está comportando, nunca se ha comportado uniforme, Ujú. pero menos ahora con la presencia de las variantes. Es decir, podríamos tener una ola que llegue a su cúspide en octubre en una parte del país y otra ola que llegue a su cúspide hacia finales de año en otros lados. Es correcto, es Ujú. correcto. Yo le recomiendo de los de finales de año que revisemos Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Jalisco, incluso el Estado de México. Y por otro lado, yo les pediría que viéramos lo que está sucediendo en Tabasco en Ujú. este momento, lo que está sucediendo en Baja California, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, que prácticamente están siguiendo Ujú. una epidemia diferente. Es decir, tenemos todavía tiempo en los primeros estados que mencionó, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Jalisco y Estado de México. Estamos todavía a tiempo de hacer algo para evitar esa ola de fin de año. Sí, por supuesto. Y lo que estamos nosotros estimando, Pascal, es que en realidad el número de susceptibles en los estados en donde está incrementándose en estos momentos la epidemia prácticamente van a desaparecer por la cantidad de infectados Ujú. que vamos a tener, ya sea por el incremento de la vacuna o por el incremento de los casos. Entonces, definitivamente, la primera recomendación es no bajar la guardia en la vacuna, incrementar, porque desde ahí ya está Ujú. la primera barrera que se le pone tanto al virus ancestral Sí. como a algunas variantes. Ya, en cuanto a las vacunas, una parte de la población mexicana está vacunada con Sputnik V y con CanSino. ¿Esa población tendría que revacunarse o esas vacunas los protegen? Todas las vacunas protegen en alguna otra medida. Aquí lo importante es la protección en términos de la gravedad de la enfermedad si se llega a contagiar esta persona. Ujú.
pero la protección para la contagiosidad o la capacidad de contagio es muy variable. Entonces, la literatura no apoya en favor el uso de la vacuna Sputnik y CanSino y Sinovac también, en términos de que bajen la contagiosidad, como lo hacen las vacunas que están basados en RNA, como Pfizer o como Moderna. Sí. Pues, doctor, vamos a seguir con muchísima atención esto. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar nuevamente con usted. Siempre es un placer, Pascal, y estoy a sus órdenes cuando se les ofrezca. Qué amable, qué amable. El doctor Rafael Lozano, profesor del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.